Bien, entonces hoy lo que es introducción a la validación y verificación de métodos de ensayos químicos. De la semana pasada traté de aclararles que la información asociada a una medida física es muy diferente a la información requerida para una medida química. El día de hoy vamos a enfocar en lo que son las medidas químicas. Para ello, y a la hora de decidir si necesito validar o verificar mi método, lo primero que debo plantearme es realmente qué es lo que necesito. Si necesito exactamente implementar un método de referencia que ya de antemano busqué, si existe o no existe un método de referencia, si ese método de referencia no cubre lo que es mi matriz, si debo hacer algún tipo de modificación ya que no está desarrollado para lo que es la concentración que yo quiero determinar. Lo primero es definir a dónde quiero llegar y para saber qué necesito, lo primero es definir un objetivo. Todo empieza, y creo que esto aplica para todos, todo empieza con el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Una vez definido el objetivo, entonces ya puedo determinar qué es lo que necesito. Luego, con el tiempo, los objetivos van cambiando, van ampliándose. Esa ampliación de información es necesaria para luego saber qué debo modificar para ampliar mi alcance. Entonces, lo primero es el objetivo. Normalmente necesitamos una referencia, un instructivo, una guía que nos diga normalmente necesitamos una guía que nos dé las pautas principales de cuáles son los elementos necesarios, qué es lo que debemos hacer, cómo evaluar los criterios de aceptación, definir los criterios de aceptación y qué hacer en caso de no cumplirse estas condiciones. Para ello existen múltiples guías generadas por ejemplo, la 1DC, EPA, YUPAC tiene unos lineamientos para lo que es validación de métodos, lo que es para la matriz de agua el estándar neto, para alimentos la UAC, alguna serie de información que te brinda la 16025, pero lo que hace es normalmente referenciarte a documentos más específicos, y está en medio de todo lo que es la guía Euraquem, que es una guía bastante completa de lo que es validación y una ruta de qué es lo que se debe hacer. Entonces, el día de hoy, y aplica principalmente a lo que son los fundamentos analíticos de validación. Así que el día de hoy lo que vamos a centrarnos es en lo que dice la guía Euraquem. Normalmente lo que usted va a encontrar es que el resto de las referencias especializadas de alimentos o de agua o de identificación de droga y delitos, lo que hacen es utilizar como base el documento de la guía Euraquem. Así que esa es la razón por la que decidí tomar como referencia la información de la guía Euraquem. El Centro Nacional de Metrología de México tiene su propia versión traducida al español de esta guía. Para aquellos que tienen acceso a la plataforma, el PDF de esta guía está en el portal. Aquel que esté presente hoy y desee la información solamente me lo puede poner en el chat como una pregunta. Y yo le apunto aquí de una vez lo que es la guía. La guía traducida por el Centro Nacional de Metrología, la cual vamos a empezar por evaluar lo que es el título. Y el título es métodos analíticos adecuados al propósito. Y por ahí empieza el objetivo. Cada vez que voy a hacer algo en el laboratorio, implementar una nueva metodología, se debe tener un objetivo, un propósito, el alcance para el cual voy a implementar este ensayo. Y hay que definirlo muy bien. Hay que definirlo con matrices específicas y rangos de concentraciones. Un método que abarque un gran rango de concentraciones es algo muy ambicioso. Lo ideal es determinar un rango de concentraciones a cuantificar y un grupo de analitos y un grupo de matrices. Lo ideal es empezar con una sola matriz y a partir de esta comenzar a ampliar. Así que un método que usted vaya a implementar, lo primero que debe definir es a qué
qué matrices le voy a aplicar este método y hasta qué concentración voy a cuantificar. Junto a eso, tener muy claro la categoría del método que voy a utilizar. Si es un método tipo ensayo límite máximo de baja concentración o un límite máximo de alta concentración, una especificación de tolerancia en donde mi analito debe estar entre un rango definido, digamos 90 a 110% de la concentración en que debe encontrar mi analito en mi matriz, y no debe superar X valor, o si debe ser un límite máximo permitido o una concentración máxima. Así que lo primero es definir el propósito, concentración y matriz. Más adelante vamos a ver que la matriz es muy importante definirla. Para ello necesitamos, o la guía Uraqei nos dice que hay que tener siempre presentes sus 6 principios. Siempre un objetivo, satisfacer un requerimiento acordado. Si es un laboratorio de servicios que le va a brindar apoyo a algún cliente, pues lo primero es definir qué el cliente necesita para saber si el laboratorio lo puede generar, cumpliendo específicamente ese requerimiento acordado. Si va a implementar un método normalizado, pues hay que cotejar que toda la descripción y categorías de purezas descritas en el método son las que contiene el laboratorio para intentar replicar ese método normalizado. El personal que va a realizar estas actividades debe demostrar competencia. Ni la competencia es algo que se adquiere, la competencia y la experiencia es algo que se adquiere con la práctica. Luego, el laboratorio, independiente del personal que realiza las mediciones, debe demostrar competencia. Tanto el analista como el laboratorio debe demostrar competencia. Y hay dos formas de realizarlo. Hay varias formas de realizarlo. La más común es participando en un ensayo de actitud. Aparte de participar en un ensayo de actitud, es compararse contra otros laboratorios y ver cuán cerca están todos del valor convencionalmente aceptado de la muestra del ensayo de actitud. Y por último, el laboratorio debe tener un procedimiento diseñado para garantizar que continuamente está generando resultados confiables. Esos son los 6 principios de buena práctica en el laboratorio a la hora de implementar un método. Ya sea que van a implementar un método normalizado o que previo validaron un método y ahora se va a adicionar al menú de métodos que puede realizar el laboratorio. En esta presentación, el objetivo es que todos se vayan se lleven en su mente que siempre que voy a hacer algo en el laboratorio o a implementar un método, debo tener un propósito. Y ese propósito, como les dije hace un minuto, debe ser a qué matrices le voy a aplicar mi método y a qué concentración voy a trabajar. Bien, el segundo objetivo es de saber identificar si usted requiere una validación y qué grado de validación requiere. Y, por último, identificar qué guía de validación se ajusta más a la matriz que usted va a trabajar. La guía Uraqei es una guía bastante general, la puede usar para la mayoría de las matrices que va a trabajar, pero también debe tener en mente que existen guías especializadas en matrices de alimentos, agua, lo que es droga, forense, medicamentos y la parte ambiental en general. A la hora de definir cuál es la calidad del resultado que usted va a generar, debe evaluar cuánto le va a costar generar esa calidad de resultado, ya que al final esto tiene un costo, así que hay que poner en una balanza cuánto voy a invertir en generar esos resultados y cuánta calidad metrológica me va a generar con cuánta calidad metrológica voy a generar resultados.
Ahora vamos a darle una definición a lo que es validación de un método. De un método de ensayo químico. Es el proceso de establecer las características del desempeño y las limitaciones. ¿Y qué puede influenciar mis resultados? ¿Cuáles son los análitos que voy a determinar y en qué matrices? Esa es la definición de validación de un método. Es la confirmación mediante examen y suministro de evidencia objetiva de que se cumplen los requisitos particulares para un uso específico. Por eso es muy importante definir el uso prescrito, matriz y concentración. A lo largo de la sección de hoy creo que lo voy a repetir bastante. Matriz y concentración. Bien, entonces a la hora de requerir usted definir si necesita validar o verificar, normalmente las preguntas que nos vienen a la mente es cuánto tiempo requiero, cuándo lo voy a revisar, quién define esos requisitos, qué hago si esos requisitos no se cumplen. Son preguntas que salen a lo largo del proceso. El día de hoy y como parte final del curso en que está inscrito, solamente vamos a evaluar la linealidad. Y elegí la linealidad porque por ahí es donde empieza todo. No se puede hacer muchos parámetros si la linealidad no está perfectamente definida. Y para definir la linealidad, incluye una serie de preguntas en el trabajo final, como lo son la parte donde hay una lista de compuestos, deben buscar en el reglamento técnico o en la ley nacional cuáles son los valores, a qué matrices aplican, y por ahí empieza para el trabajo final lo que es definir el propósito. Un método se puede validar o se puede verificar. Y para verificar solamente se debe demostrar que el laboratorio, se verifica un método normalizado y si se hace algún tipo de modificación a ese método normalizado. Se verifica que el laboratorio puede reproducir el performance del método normalizado. La diferencia principal contra la validación es que no es tan extenso como y no se requiere ejecutar todos los parámetros realizados para una validación. En una verificación solamente se evalúan ciertos parámetros para demostrar que el laboratorio está implementando de forma correcta el método normalizado. Es una validación parcial. Entonces ya tenemos lo que es una validación y lo que es una verificación. Una verificación es demostrar que usted en el laboratorio está implementando y logrando reproducir el performance de un método normalizado. Eso es una validación parcial. ¿Para qué es necesario realizar esta validación parcial? Como les dije, para evaluar lo que es el funcionamiento del método en su laboratorio bajo sus condiciones, con sus equipos, con sus solventes, con su pureza de reactivo elegida, en combinación con lo que es el personal del laboratorio. Una metodología de referencia está perfectamente establecida. Lo que hay que demostrar es que en el laboratorio se puede reproducir el performance de ese método. Y lo otro es evaluar si las matrices descritas en ese método normalizado funcionan igual que en la descripción. Y si va a ampliar su alcance o incluir matrices nuevas, se debe evaluar que el método elegido en esa matriz funciona de forma correcta o funciona dentro del performance descrito en el método normalizado. ¿A qué se le aplica una validación parcial y a qué se le aplica una validación total? Una validación total aplica a un método completamente desarrollado por un laboratorio, un método in-house. Métodos que toman de referencia, por ejemplo, de revistas científicas. El laboratorio requiere una validación total.
Si son métodos normalizados y va a implementarlos en su laboratorio, ya sean métodos que vienen de métodos tipo ACTM, EPA, Standard Method, AUAC o FDA, el laboratorio solamente requiere hacer una validación parcial para demostrar que puede reproducir el performance de ese método normalizado. De todos modos, esa información generada y documentada en la validación parcial es el sustento para demostrar en una auditoría que el laboratorio implementa de forma correcta ese método normalizado. Entonces, validación total únicamente para métodos desarrollados por el laboratorio, validación parcial para métodos normalizados. En algunas guías de referencia, y lo tengo bien claro que en los de Standard Method y Standard Method principalmente, tiene secciones descritas para demostrar lo que es el desempeño inicial. Así que la validación parcial comentada en la diapositiva anterior la van a encontrar, por ejemplo, en la guía de Standard Method como prueba inicial de desempeño y determina cuáles son los criterios a cumplir en el laboratorio. Así que cada vez que consulten una de sus referencias, pueden ir a la sección descrita como prueba inicial de desempeño, confirmación del método o control de calidad. Allí le describen cuáles son los lineamientos a cumplir para demostrar que en su laboratorio usted está implementando de forma correcta ese método normalizado. Ahora, ¿qué hay que hacer si es una validación completa o una validación parcial? Si es una validación parcial, no se requiere hacer sensibilidad, no se requiere hacer selectividad ni robustez. Lo ideal, lo obligatorio que hay que hacer para una validación parcial es el recobro, determinar los límites de cuantificación, detección y antes de eso determinar lo que es la linealidad. Esa es la razón por la que la tarea o el trabajo final está enfocado en lo que es el intervalo lineal y de trabajo. Luego lo que es la reproducibilidad, repetibilidad, la parte de la exactitud que es el sesgo y dependiendo de la calidad de resultado que usted desee generar, pues estimar lo que es la incertidumbre del resultado que usted va a generar. En esta es la parte donde se debe evaluar en cada laboratorio cuánto se va a invertir para resolver un problema y qué calidad metrológica de resultado usted va a generar. Normalmente, estimar la incertidumbre del método es una parte que queda bien sacrificada a la hora de determinar el alcance del método que va a implementar el laboratorio. De todos estos parámetros, hay uno muy importante que no está en esta tabla y es lo que es la evaluación del efecto matriz. Esto es lo que vamos a ver en unas diapositivas más adelante. Así que validación parcial, validación completa, validación parcial, linealidad, empezar siempre por linealidad para luego poder trabajar en lo que son los límites de detección, cuantificación, el recobro y lo que es la precisión en función de la reproducibilidad, lo que es la exactitud en función del sesgo, reproducibilidad y repetibilidad. ¿Alguien tiene alguna pregunta que hacer? La puede escribir en el chat o puede abrir su micrófono. Bien, vamos a continuar. Basado en lo que indica la guía Huracán, normalmente lo que ocurre en un laboratorio es que se sustenta que se está utilizando un método normalizado, pero no se demuestra que se está alcanzando el performance de ese laboratorio. Esto es un punto importante que indica tanto la guía Huracán como la guía de UPAC. Siempre hay que demostrar que aunque esté utilizando un método normalizado, el laboratorio puede replicar el performance de ese método. Siempre determinado por lo que es el alcance del método, cuál es el propósito y en función del propósito, pues lo que les vengo comentando,
la matriz y el nivel de concentración. Bien, todo empieza por definir cuál es la matriz y cuál es el nivel de concentración al que voy a trabajar. Si voy a implementar un método para evaluar lo que es una concentración dentro de un rango de tolerancia, un método para evaluar si mi equipo cumple una especificación de producción o una especificación de concentración, o si mi método está diseñado para evaluar que un analito no esté presente en una concentración mayor a X valor. Como les dije, muy importante la concentración y en la matriz en que se va a trabajar. ¿Por qué es importante la matriz? Vamos a ver por qué es importante evaluar cómo afecta la matriz a lo que es mi recta de cuantificación. En esta imagen que ven en la pantalla para el azoxastrobin, hay una primera recta de calibración con un coeficiente de determinación de 0.9904. Si ven, las tres rectas de calibración tienen un R cuadrado de 0.99. ¿Alguien me puede confirmar que no me está escuchando? ¿Alguien me escucha? ¿Alguien puede escribir en el chat si me escucha? Es que hay un participante que... Sí, Luis Torres va a tener que revisar su audio porque creo que es solo él el que no me está escuchando. Tal vez si sales y vuelvas a entrar, o creo que estás desde el teléfono y ahí hay que activar algo para que tengas el audio. Vale, entonces yo voy a continuar acá. Tenemos tres rectas de calibración, 3R cuadrado de 0.99, así que el R cuadrado es algo que normalmente todos evalúan para determinar si su recta de calibración está funcionando bien o no. El día de hoy quiero que se lleven algo en mente. El R cuadrado no es lo único que hay que evaluar en una recta de calibración. Siempre hay que evaluar lo que es la pendiente y el intersecto. Recta número 1 está hecha en solvente, tiene una pendiente de un valor, digamos, 1. Recta de Blueberry número 2 tiene una pendiente muy parecida a la del solvente. ¿Qué significa eso? Que la matriz de Arandan no está teniendo interferencia de matriz de ese compuesto. Oye, tenemos una recta A en solvente. Tiene una pendiente, voy a asignarle un valor de 1. Hay una segunda pendiente de ese mismo compuesto, pero la recta de calibración está hecha en una matriz de Blueberry y la pendiente es muy cercana a la pendiente obtenida en solvente. Pero tenemos una tercera recta de calibración de ese mismo compuesto hecha en Avogadro. La pendiente es muy diferente. Si la pendiente se afecta, si la pendiente de una recta de calibración de un compuesto se ve afectada ya tanto hacia que aumente o disminuya, lo que ustedes observan es el efecto matriz. El efecto matriz es lo que va a generar en su lectura es que la señal se aumente o se disminuya. Si la pendiente aumenta o disminuye, lo que está ocurriendo es que algún
algún componente de la matriz está causando que la señal se incremente o está causando que la señal se suprima. Por eso se ven afectadas los que son las pendientes de las rectas de calibración en matriz. Siempre se comparan para ver lo que es el efecto matriz, el desempeño de la recta de calibración de un compuesto en solvente versus ese mismo compuesto, esa misma recta de calibración de ese compuesto hecha en lo que es en matriz. Si la matriz no tiene ningún tipo de interferencia, la pendiente va a ser muy, muy parecida a la pendiente en solvente. Pero si la pendiente aumenta o disminuye, hay algo en la matriz que está interfiriendo. Y a esto le llamamos supresión o incremento de la señal. El efecto matriz es muy importante. Por eso, a la hora de definir el propósito de mi método, requiero saber cuáles son las matrices que cuál es el alcance en matrices que va a tener la implementación de mi metodología. Aquí, como ven, una curva en solvente me va a funcionar muy, muy, muy bien para cuantificar este compuesto en Blueberry. Pero esta misma recta, la misma recta de el nivel de concentración de este compuesto en solvente no me va a funcionar para aguacate. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta sobre esto que estamos viendo del efecto matriz? Bien, entonces continuamos. Efecto matriz. Afecta lo que es la pendiente de la recta de calibración. Y la pendiente de la recta de calibración es la sensibilidad del método. Si la pendiente disminuye o aumenta, la sensibilidad del método se va a ver muy, muy afectada. Y eso mismo le va a pasar a la cuantificación de una muestra. Realmente están generando resultados o con señal suprimida o con señal aumentada. Y esa supresión o señal va a afectar lo que es la concentración que usted está reportando. Puede que esté reportando una señal, una concentración inferior, pero esa concentración inferior es debido a que se está suprimiendo la señal y ese valor de concentración no está superando un valor permitido, por lo que realmente se estaría consumiendo un producto que tiene un compuesto en una concentración superior a la que se le una concentración superior a la que es permitida. O el caso contrario, que es que se esté rechazando un producto porque la concentración es superior a la permitida, cuando en realidad es inferior. Pero es superior ya que hay algo en la matriz que está incrementando la señal. Esto es el efecto matriz. Cada vez que va a implementar en su laboratorio un método, cada matriz a la cual aplica el método es importante evaluarlo. Entonces, para repasar lo que son, cuáles, cuándo aplica una validación, cuándo aplica una verificación, cada vez que se modifica un método estándar, cuando en la descripción del método normalizado se describe una cantidad de matrices y usted desea aplicar ese método a una nueva matriz, pues requiere hacer una validación, ya que está ingresando en un escenario diferente que puede afectar todo el desempeño del método. O un método in-house también requiere hacer una validación completa. Cuando el método es estandarizado y usted está cumpliendo tanto con rango de concentración como de matrices, solamente necesita verificar que en su laboratorio usted está implementando de forma correcta ese método normalizado. ¿Para qué se hace necesario validar o verificar? Ya que es un elemento importante del control de calidad, le va a permitir a usted
obtener una paz mental, ya que usted sabe que sus resultados están siendo confiables y normalmente es un procedimiento y una generación de datos que deben ser documentados para demostrar que usted está generando resultados confiables. Siempre hay que tener en mente cuál es el instrumental que va usted a utilizar para implementar este método, tomar en cuenta si tiene un instrumento que lo utiliza para un cierto grupo de matrices, si este mismo equipo lo va a utilizar para distintos analitos, pero en matrices diferentes. Siempre hay que tener presente que puede haber una contaminación que puede generar interferencias. Y las interferencias pueden, como vimos en el efecto matriz, incrementar o suprimir señales. Así que a la hora de garantizar que usted está generando resultados confiables con un mismo instrumento para dos métodos diferentes que incluyen matrices diferentes, pues hay que tener bien documentado cuál es el procedimiento de limpieza antes de realizar cada uno de los métodos. También hay que definir si el equipo de medición requiere calibración o calificación, que el personal que va a ejecutar estos métodos tiene la competencia, las condiciones de laboratorio y si aquellas muestras que usted va a utilizar para evaluar si está funcionando o no contienen las características necesarias, sean suficientemente estables o una concentración conocida muy próxima al rango de concentración en el que usted trabaja. ¿Qué es lo necesario para validar o verificar? Pero principalmente verificar, ya que es la tarea más común, pues se deben definir cuáles son los requerimientos, cómo se van a realizar las tareas de los parámetros a evaluar, qué muestras van a utilizar, cuáles son los valores de concentración y cómo va a documentar al final o cómo va a generar su informe de verificación de método. ¿Qué hacer si no? Y por último, ¿qué hacer si no se cumple? Si hay que modificar el alcance o si hay que anular eliminar algún tipo de matriz o informar que no se pueden alcanzar los niveles de concentración que el cliente solicitó. ¿Qué necesitan en función de las muestras? Pues tener de las muestras estables que describí en la parte anterior, cuáles son los controles predictivos, qué va a utilizar, qué material de referencia va a utilizar, tanto para la calibración como para la parte de verificación de la veracidad. Para aquellos que están o que van a realizar lo que es el trabajo final del curso, hay una pregunta que indica que se debe elegir cuál material de referencia cumple para lo que es la calibración analítica del equipo y cuál material de referencia cumple para lo que es la evaluación de la veracidad. La parte de la exactitud, la veracidad. Para la parte de calibración instrumental, se requiere un compuesto para empezar puro para preparar una curva en solvente. Ese mismo compuesto puro se va a necesitar después para preparar una curva en matriz y poder comparar si hay problemas de efecto matriz. Este sería el requisito del material de referencia para lo que es la calibración analítica. Una sustancia pura a partir de la cual se van a preparar los distintos niveles de calibración y luego prepararlos en solvente y luego prepararlos en matriz. Así que la respuesta a la pregunta del trabajo final es: el compuesto puro se requiere para preparar la calibración analítica. El otro certificado que aparece o el otro material de referencia necesario es el que se va a utilizar para evaluar la veracidad. Para evaluar la veracidad se necesita un material de referencia, pero que este material de referencia sea del analito a cuantificar en
una matriz o igual o muy parecida. Así que existen dos tipos de materiales de referencia. Aquellos que están preparados a un nivel de concentración en una matriz y un material de referencia que es una sustancia pura utilizada para preparar lo que son calibraciones analíticas. Muestras que se van a necesitar para lo que es la verificación del método. No existen materiales de referencia para todas las matrices de todos los métodos que un laboratorio necesita implementar. En el caso de no tener un material de referencia, lo que se puede trabajar es con muestras adicionadas. Hacer fortificados en matriz del analito que va a cuantificar a la concentración que usted determinó en el objetivo de su método. Bien, entonces estas serían las condiciones necesarias para lo que es su trabajo inicial de verificar que el laboratorio está implementando de forma correcta el método normalizado. Hay que definir unos criterios propios, realizar algún tipo de test estadístico para ver si existe alguna diferencia estadísticamente significativa de los datos obtenidos versus el valor convencionalmente aceptado. ¿Cuándo debe revalidarse un método? Cuando usted quiere ampliar el grupo de matrices al cual aplica este método, es una de las razones principales para volver a revalidar un método. Voy a revalidar porque quiero ampliar las matrices, quiero ampliar el grupo de matrices en que trabajo. O voy a implementar voy a cambiar lo que es mi límite máximo residual o mi valor de especificación. Estas serían las dos razones principales por las que se requiere revalidar un método. Nuevo límite máximo residual, nueva especificación o nueva matriz. Bien, entonces, como conclusión, no hay una receta única, se requiere mucha información y literatura y experiencia en lo que es definir un plan de verificación del método a implementar. El otro punto que les quería comentar es la categoría del método. Hay 6 categorías de métodos. El trabajo final está diseñado para lo que es las preguntas están enfocadas a un método tipo 2, en donde se quiere cuantificar un analito a una concentración baja. Pero esta cuantificación requiere una confirmación inequívoca del analito que se va a cuantificar. Si se está trabajando en un método categoría 2, para lo que es validación, al igual que vimos en la tabla anterior, se requiere realizar trabajo de laboratorio para todos los parámetros descritos: exactitud, precisión, especificidad, límite de detección, cuantificación, robustez, linealidad y rango. Todo empieza siempre por la linealidad y el rango. Y la linealidad se ve muy afectada por lo que es la matriz. Así que para lo que es el trabajo final, me enfoqué en lo que es evaluar la linealidad. Y eso es lo que vamos a ver para terminar ya lo que es la sesión de hoy, la parte de linealidad. La linealidad debe estar muy bien definida y basada en lo que es el tipo de método que va a realizar. Si es un método tipo cumplimiento de tolerancia, pues la linealidad debe contener esa tolerancia a la que usted quiere determinar. Si es un valor máximo o mínimo que no debe superar, pues su recta de calibración también debe contener ese valor. En el trabajo que les pasé, está diseñado para lo que es un grupo de plaguicidas en matrices de alimentos. Así que, como dato extra, pues les dejo que estas son las referencias normalmente utilizadas, la guía Sanco y Santec, que están en el portal. Están extra, pero no son necesarias para lo que es el desarrollo del trabajo final. Entonces, en lo que es la construcción de la linealidad, y como les dije en la recta anterior, no solamente el R cuadrado es lo único que se debe evaluar. Lo más importante de evaluar siempre es el comportamiento de la pendiente. Puede estarse
aumentando o disminuyendo. Y eso se ve afectado por lo que es el efecto matriz. Si la pendiente se aumenta o se disminuye, la sensibilidad del método está siendo afectada. Y el intersecto también hay que monitorear si se está moviendo a lo largo del eje Y, ya que debe mantenerse lo más constante posible. Como les dije, tanto intersecto como pendiente son los puntos importantes a evaluar. Aquí hay 3 rectas de calibración de un mismo analito en tres medios diferentes. Los 3 tienen el mismo R cuadrado, pero tienen los 2 primeros pendientes parecidas, pero el tercero tiene una pendiente menor. Y los intersectos se mantienen igual. En esta otra recta hay una comparación entre preparar una recta de calibración de Etoprofos en matriz y en solvente. Y en ambos van a observar que hay pendientes diferentes. Esto es debido a que hay un efecto matriz. ¿Cómo se prepara una recta de calibración? Como lo pide el trabajo final, que está basado en lo que es un límite máximo residual. Lo ideal para demostrar que su laboratorio está generando resultados consistentes con el performance del método normalizado es preparar una recta de calibración de 5 niveles de concentración con 5 a 7 repeticiones. Para cada repetición se le pide al instrumento de medición que realice unas 3 lecturas y se toma el promedio de cada uno. ¿Cómo se preparan estas soluciones? Pues antes de eso hay que definir cuáles son las concentraciones. Y para saber cuáles son las concentraciones, pues hay que definir si los valores de concentraciones cumplen para evaluar lo que es el límite máximo residual. Así que aquí les voy a explicar un ejemplo. Y se parece mucho a lo que está en el trabajo. Para un compuesto A que tiene un límite máximo residual de 1, en la diapositiva está mal, arriba es 1, 1 miligramo por kilogramo, se toma una porción de muestra y se evalúa qué cantidad de ese analito está en esa porción de muestra. Para este ejemplo, sería 0.001 miligramos del compuesto A en esa porción de muestra. La porción de muestra es de 1 gramo. Y luego, esa cantidad de muestra, dependiendo de los pasos que contenga el método, se lleva hasta un volumen final. Así que se calcula la concentración de ese compuesto en ese volumen final. Esa concentración es la que va a determinar mi rango de concentración. Esa concentración final, que en este caso da 0.001, dentro de mi recta, lo ideal es que sea el nivel 1 o 2. ¿Cómo lo vemos en esta recta de calibración? Mi valor de concentración del límite máximo residual está en el nivel número 2. Ahora, ese sería el escenario ideal. ¿Qué puede pasar? Que mi equipo no ve esa cantidad de concentración, así que yo tengo que mover mi valor de concentración hasta el nivel 1. Otro caso que puede pasar es que la concentración que calculé de 0.001 no está dentro de los valores de concentración que yo había predeterminado para lo que es mi recta de calibración. Así que mi valor de concentración no está contenido dentro de la recta de calibración. En ese caso, pues hay que hacer una corrección, ya que mi concentración de límite máximo residual debe estar contenido dentro de la recta de calibración. Los equipos normalmente dan por extrapolación un resultado hasta el intersecto de 0 o aplican la ecuación matemática sin conocer cuáles son los rangos de concentración. Pero analíticamente solamente se puede generar o expresar un resultado si el valor está contenido dentro del rango de concentración. En este ejemplo que estamos viendo aquí, no está contenido dentro del rango de concentración, así que hay que tomar una acción. Una de las acciones que se puede tomar es, en lugar de
llevar el volumen final hasta 100 es disminuir el volumen hasta 10 para aumentar lo que es la concentración. Así que lo que va a pasar es que la concentración va a aumentar y probablemente ahora sí entre dentro del rango de concentraciones. Esta es una de las opciones, una de las estrategias más utilizadas, aforar en un menor volumen para aumentar la concentración y que entre en una recta de calibración definida. Otra solución es agregar un nivel más de calibración que esté por debajo de esa concentración que habían calculado. Eso ya entonces entra en combinación con lo que es la capacidad analítica del instrumento con el que están trabajando. Si el equipo soporta meter un nivel de concentración menor al que habían preparado, pues el problema queda resuelto. Si no, entonces hay que tomar otro tipo de acción, como lo es pesar más una porción mayor de la muestra para aumentar lo que es la concentración. Así que eso sería evaluar la porción de muestra que se está trabajando, evaluar si esa matriz realmente me va a funcionar con ese solvente. Y lo otro es evaluar lo que es la mínima cantidad detectada por ese instrumento. Mínima cantidad detectada es algo que pueden, para lo que preparé una lectura complementaria en el portal. Así que funciona muy bien para lo que es la descripción en los detectores de cromatografía líquida. Así que mínima cantidad detectada. Lo voy a dejar hasta aquí porque hay una lectura complementaria en el módulo 1. Bien, entonces, ¿cómo se prepara la curva ya una vez que tengo definido esos valores de concentración? Estos valores, primero, a partir de mi material de referencia sólido, preparo una solución intermedia, pero preparo para evaluar la linealidad entre 5 a 7 rectas de calibración. Para preparar esas 5 o 7 rectas de calibración, lo que hago es preparar 6 volumétricos diferentes de la solución intermedia. Y de cada solución intermedia saco las diluciones que voy a utilizar para la recta de calibración. A cada punto de esas 5 diluciones que vemos en la imagen, le pido al instrumento que me haga 3 lecturas. Promedio esas 3 lecturas y eso es lo que grafico en mi recta de calibración. Voy a tener al final, en este ejemplo, 6 rectas de calibración para evaluar lo que es mi linealidad. Y ahí estoy evaluando lo que es la preparación de la recta y el comportamiento del instrumento. Así que esa sería la forma en que se prepara la recta de calibración. Para lo que es la verificación del método, primero hay que elegir cuáles son las concentraciones con las que voy a trabajar, como vimos aquí, y debo asegurarme que la concentración que estoy buscando está contenida dentro de la recta de calibración. Si está contenida en una primera instancia como está en el examen, pues si eligieron los valores correctos, está bien. Si no, hay que tomar una acción, pues cambiar los niveles de concentración, aumentar el tamaño de la pesada para aumentar la concentración o meter un nivel más bajo en la recta de calibración, tomando en cuenta lo que es la mínima concentración detectable del instrumento y cómo afecta la matriz a la respuesta de ese analito en esa matriz. Así que esto sería la información con la que espero se complemente todos los conocimientos necesarios para completar lo que es el trabajo final del curso de 40 horas que está en la plataforma Odoo de Promet. Para terminar ya lo que es la sesión del día de hoy, siempre es necesario evaluar la inversión que se va a hacer, qué calidad de resultados se va a generar, cuáles son las matrices, cuáles son las concentraciones, qué guía y qué criterios voy a utilizar y diseñar un plan para demostrar inicialmente que se están cumpliendo con esos requisitos y que a lo largo del tiempo se está manteniendo esa calidad de resultados. Y entonces con esto terminamos la sesión de